Ali Sassi cuenta la historia de una iglesia que colocó una valla publicitaria en un país musulmán. Que decía, ¿has visto a un hombre con una túnica blanca? Recibieron miles y miles de llamadas. Recibieron todas esas llamadas porque muchos musulmanes están viendo a Jesús en sus sueños. Las personas llegan. Dios está actuando. Dios está llamando a musulmanes en todo el mundo musulmán. Jesús nunca prometió a sus seguidores un camino fácil. De hecho, les dijo a sus discípulos que el mundo los odiaría. Los envió como ovejas entre lobos. Las palabras de Jesús se hicieron realidad en la vida de los apóstoles y todavía se cumplen hoy en la vida de sus seguidores en todo el mundo. Únase al presentador Todd Nettleton mientras escuchamos las inspiradoras historias de estos creyentes y aprendemos cómo podemos ayudar. Ahora mismo, en la cadena de radio La Voz de los Mártires. Bienvenidos nuevamente al programa de radio La Voz de los Mártires. Mi nombre es Todd Nettleton y me alegra que esté con nosotros esta semana. Tenemos el privilegio especial de escuchar a un ex musulmán que ahora camina con Jesucristo. Escucharemos un poco de su testimonio y también sobre la forma en que Dios está actuando en el mundo musulmán. Nuestro invitado es Ali Sassi, es creyente y es de Túnez. Ahora vive en los Estados Unidos y está trabajando con el proyecto Crescent. Ali, bienvenido a La Voz de los Mártires. Gracias, Todd. Quiero agradecer a todos los que han tomado la iniciativa de ir al mundo musulmán, a compartir el evangelio con la gente de allá. Gracias, de verdad, muchas gracias. En tu testimonio cuentas que alguien te dio una Biblia y tu respuesta como buen musulmán fue, bueno, este libro ha sido alterado. Así que decidiste demostrarle qué partes de la Biblia habían sido cambiadas. ¿Qué pasó cuando lo hiciste? No, este tipo me retó. Desafió mi fe. Así que al darme la Biblia y yo negarme al tomarla, porque era impura, me hizo esta gran pregunta. ¿Quién la alteró? ¿Por qué y cuándo? Aquello fue un desafío. Y cuando se trata de desafíos, yo soy la persona indicada. Entonces, realmente te enfrentó y te dijo, ¿quién la alteró? ¿Cuándo la alteraron? ¿Por qué harían algo así? Él fue inteligente, porque yo me rehusé a tomarla. Le dije, ese libro es impuro, no quiero tocarlo. Fue muy inteligente al desafiarme en ese momento y hacerme esas preguntas, porque todos los musulmanes saben que la Biblia fue corrompida. Pero nadie sabe quién lo hizo y qué versículos se cambiaron ni cuándo. Es importante saber el momento. El Corán no dice nada malo sobre la Biblia. Incluso el profeta de los musulmanes, Mahoma, nunca dijo nada malo sobre la Biblia, ni de la gente que se menciona en ella. De hecho, siempre habló muy bien de ellos. Si le preguntas a cualquier musulmán te dirá que la Biblia fue corrompida, que la cambiaron, pero no sabrá las respuestas a esas preguntas. Y aquel hombre sabía eso. Así que me desafió y yo acepté el reto. Claro. ¿Y qué hiciste para probar que habían alterado la Biblia o para demostrárselo? Oye, es acá donde fue alterada. ¿Sabes? Al principio pensé que sería fácil. Una revisión durante la noche y volver con él y decirle, oye, toma, esta es tu respuesta, gané el desafío. Así que pensé que me tomaría una noche, pero pasó un día, 2 días, una semana y semanas y luego meses. Me tomó 2 años darme cuenta de que la Biblia es la palabra de Dios. En ese proceso acudiste a algunos imanes y les dijiste, oigan, dígame qué parte de la Biblia fue alterada porque necesito volver y decírselo a este tipo. ¿Cómo respondieron los imanes? La primera noche y los primeros días no encontré una respuesta que darle a aquel hombre. Pensé que tal vez era porque yo no era un buen musulmán y que Dios no quería revelarme lo que estaba mal en la Biblia por ser yo. Así que la respuesta entonces era dar marcha atrás y ser un buen musulmán. Ser un buen musulmán significa hacer las 5 oraciones. Ir a la mezquita, hacer las oraciones del viernes, ir a orar en grupo a la mezquita. Entonces comencé a hacer todo eso para demostrarle a Dios que era un buen musulmán. Así tal vez Él me revelaría qué versículos habrían sido alterados en la Biblia. Fui a la mezquita y tenía mi Biblia conmigo. Al final de la oración me acerqué al imán y él vio la Biblia y comenzó a gritar, ¿qué estás haciendo con este libro impuro dentro de la mezquita? Tengo un par de preguntas que quiero hacerle. Ayúdeme, le dije. No me contestó, pero les pidió a 2 personas que me contestaran las preguntas fuera de la mezquita.
Esto ocurrió no solo una vez, sino un par de veces. Ok, así que el simple hecho de hacer preguntas en la mezquita hizo que te echaran. Creo que fue el hecho de que tuviese la Biblia dentro de la mezquita. Pero no es como si creyeras en la Biblia. Estabas tratando de refutarla. Pero ver a un musulmán con una Biblia los hace sentirse amenazados, amenaza sus creencias. Eso es lo que lo vuelve locos. Y creo que eso es lo que pasó con un par de imanes en mi vecindario. No eres bienvenido en nuestra mezquita si traes tu Biblia contigo. Aunque estés tratando de refutarla, no la traigas aquí. No queremos tener nada que ver con eso. Así es. Traté de volver sin la Biblia, pero para ese momento ya estaban al tanto de lo que yo sabía. Así que no era bienvenido en las mezquitas. Claro. Pero ¿puedes hablar un poco sobre el proceso en tu corazón y en tu mente mientras leías la Biblia y buscabas fallas en ella? Y luego comenzaste a sentir, espera un minuto, esto es verdad, esto es real. ¿Cómo llegaste a ese punto? Bueno, lo que tocó mi corazón y lo que hizo que me volviera a Jesús es que cuando comencé a leer la Biblia, no lo estaba haciendo con un corazón dispuesto a aprender. No era para leer la Biblia. Lo que había en mi corazón era encontrar los errores en ella, ver qué versículos habían sido cambiados. Cada vez que leía, Dios estaba actuando en mi corazón. La salvación por fe, eso era lo que me conquistaba. Porque en el Islam trabajas toda la vida, trabajo duro. Y aún así no sabes si vas a ir al cielo o si vas a ir al infierno. Poder creer que vas a ir al cielo, y leo eso, y descubro que no hay que trabajar duro, solo tienes que creer. ¿El trabajo ya está hecho? Empiezo a darme cuenta. ¿Necesita Dios mi trabajo? ¿Necesita Dios mis buenas obras? Empecé a ver la diferencia entre el amor de Dios y el temor a Dios. Cuando eres cristiano, amas a Dios. Así que todas las buenas obras son porque lo amas. Cuando eres musulmán, le temes a Dios y todas las buenas obras son porque le temes. Si tienes miedo, si alguien te asusta, lo vas a servir, pero nunca lo vas a amar. Eso es lo que ocurre en la relación entre los musulmanes y Dios. Así que al leer la Biblia, empezaste a ver la diferencia entre un Dios al que tengo que tenerle miedo y que tengo que hacer todo bien para que esté contento conmigo, y un Dios que dice, te amo, no tienes que hacer nada. No tienes que pagarme, solo ven, solo acepta mi regalo. ¿Y cómo respondieron tus familiares cuando les dijiste, ya no soy musulmán, ahora sigo a Jesucristo? Para las personas que no me conocen, que no conocen a Ali, estoy lleno de alegría y felicidad. Y cuando me hice cristiano, mi primera reacción fue ir y decirle a mi familia, decirle a mis amigos, decirle a todo el vecindario. Y la primera reacción de mi papá fue de enojo. Mi mamá se puso a llorar. Mi hermano y mi hermana estaban confundidos al ver a papá enojado y a mamá llorando. En cuanto a mis amigos, sus padres no querían que hicieran nada conmigo porque ya no era uno de ellos. Ya no era musulmán. Así que ya no podía ser amigo de ellos. Me rechazaron. Mi papá fue el caso más difícil porque la gente de afuera lo culpaba. Mi padre nunca rezaba como lo hacen los musulmanes, ni ayunaba. Así que la gente lo culpaba porque decían que no me había enseñado el camino correcto del Islam, que no había puesto en mi corazón amor por el Islam. Así que había una gran presión sobre sus hombros. Y todo eso se volvió en mi contra. Toda esa ira lo dirigió hacia mí. Estaba enojado conmigo. Me dijo, ya no eres mi hijo. Me repudió. La gente se enteró y empezaron a hablar en las calles, incluso en las cafeterías. En nuestro país, las cafeterías están llenas de gente, son ruidosas, pero cada vez que yo entraba a una cafetería, la gente dejaba de hablar porque yo estaba ahí. Le pregunté al mesero, espera, ¿qué está pasando? ¿Por qué la gente está tan callada? Porque estaban hablando de ti, me dijo. Recuerdo que en la calle me detenían mujeres que no conocía. Las mayores me escupían en la cara. Wow. Y me decían, qué vergüenza, trajiste deshonra a tu familia. Y es por toda esa cultura de vergüenza y culpa. Así que fue difícil. Wow. Entonces, durante ese tiempo, tu padre te había repudiado, habían mujeres en la calle escupiéndote en la cara. ¿En algún momento pensaste que tal vez deberías volver a ser musulmán? Estaba cansado. Estaba muy decepcionado por la reacción de mi familia, de mis amigos, pero nunca tuve ese pensamiento. Dios me dio paz y tranquilidad. Nunca me sentí amenazado, aun cuando la gente me enviaba notas.
Los radicales enviaban notas a mi casa diciendo que me iban a venir a matarme. Mamá les creía y pasaba noches sin dormir porque estaba vigilando, porque la gente iba a llegar a matarme. Pero Dios me dio paz y tranquilidad. Fue algo increíble. La felicidad era increíble. La gente me escupía en la cara y yo sonreía. La gente me insultaba y yo sonreía. Dios estaba conmigo. Dios me trajo a Él y Él está conmigo todo el tiempo. ¿Y tu familia vio ese cambio en ti? ¿Se dieron cuenta? Dijeron, oye, acabamos de echar a este tipo y tiene una gran sonrisa en la cara y está muy feliz. Definitivamente. ¿Y cómo respondieron? Les tomó mucho tiempo darse cuenta. Les tomó 1 año o más. Y se dieron cuenta que aquella era mi decisión, que ese era mi Dios y que esa era la forma en que había elegido seguir a Dios. Al final mi papá me llamó a su habitación y me pidió que me sentara. Tú eres mi hijo, te acepto, pero nunca voy a aceptar tu fe, me dijo. Y fue así. ¿Nunca la aceptó o en algún momento llegó a aceptarla? Nunca se sabe. Dios conoce los corazones. ¿Cómo te hizo sentir todo eso en relación con otros creyentes? Sé que había un pequeño número de creyentes en el país, pero ¿de alguna manera se convirtieron en tu familia? Sí, se convirtieron en mi familia. La iglesia en casa a la que asistía, la casa del muchacho que me había dado la Biblia, ellos se convirtieron en mi familia. Se convirtieron en un apoyo para mí. Estaban allí cada vez que lo necesitaba. Me apoyaban. Oraban por mí todas las noches. Nos reuníamos y leíamos la Biblia. Éramos una comunidad de fe. Fue muy increíble. ¿Era tu historia común entre ese grupo de creyentes? Todos ellos habían sido expulsados de sus hogares y estaban sufriendo por seguir a Cristo. ¿Ayudó eso en parte a construir esa comunidad? Sí. En el mundo musulmán es difícil cuando no eres uno de ellos. Te echan, no te aceptan, sienten que ya no eres uno de ellos. Así que quedas fuera. Y si quedas fuera, nunca vuelves. Con mi historia la gente vio aquella felicidad, vio el cambio en mí. Claro. Aún mis amigos se acercaron de nuevo y me aceptaron. La gente vio que había cambiado para bien. Esa fue la clave de mi caso. Y el que hizo eso fue Cristo. Cuando Cristo viene a tu vida, cambias para bien. Amén. Estamos hablando hoy en La Voz de los Mártires con Ali Sassi. Él es un creyente de Túnez y trabaja en el proyecto Crescent. Ali, cuéntame sobre tu ministerio ahora. ¿Qué haces para ayudar a los creyentes en Estados Unidos, como yo, a llevar el mensaje a los musulmanes? Soy coordinador de área. Estoy tratando de equipar e inspirar a la iglesia para que alcance a los musulmanes aquí en Estados Unidos. Porque aquí tienen una buena oportunidad para llevarles el evangelio. Aquí ellos están lejos de lo que a mí me sucedió en Túnez. Lejos de la presión de la familia, de la presión de la cultura, de la vergüenza y de la culpa. Aquí tiene libertad para escucharle. Hago un llamado a todos los cristianos. Vayan y hagan amigos. Vayan y construyan puentes de esperanza y compartan el evangelio con ellos aquí. Porque tienen una buena oportunidad para hacerlo. No tenga miedo. Vaya y hable con un compañero de trabajo de Pakistán, de la India, de Marruecos. Vaya y conozca a la familia de al lado de Tayikistán, de algún país musulmán. Los verá por todas partes. No tenga miedo. Solo vaya. Ellos necesitan amigos, así que construya una amistad con ellos y conózcalos. ¿Y qué es lo que más les atrae del evangelio? En tu propia vida hablaste de esta idea de que no se trata de lo que hago, se trata de que Jesús me ama. ¿Le pasa lo mismo a la mayoría de los musulmanes o hay un tema persistente que realmente resuena en los corazones de los musulmanes acerca de Jesús y del evangelio? El verso que me atrajo a Dios es: conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Estoy seguro de que a los musulmanes les encantaría saber la verdad. No tengan miedo. La mayoría de los musulmanes nunca ha leído la Biblia. Así es. La mayoría de los musulmanes nunca han escuchado sobre la salvación por la fe. Es bueno ir y compartir el evangelio con ellos. ¿Cuánto tenemos que saber sobre el Islam para hacer eso? No es necesario ser teólogo musulmán o tener un título de teología islámica para compartir el evangelio con los musulmanes. Solo se necesita un poco de amor y mucha relación. Relaciones. Este es un tema que ha surgido al hablar sobre esto en los últimos 2 años, sobre cómo alcanzar a los musulmanes. Mucho tiene que ver con ir a compartir un té,
Haga que sus hijos jueguen juntos en el parque. Inicie una conversación, comuníquese. Tan solo construya una amistad. Como dices, no tienes que tener un doctorado en teología coránica. Lo que necesitas es poder decir, hola, ¿cómo estás? Todos nosotros podemos hacer eso. Lo que digo es que están lejos de casa, de su familia, del apoyo que necesitan. Así que cualquier muestra de amor, de compasión de parte de ustedes ayudará mucho. Estoy seguro de que hay muchos musulmanes que nunca han conocido a un cristiano. Nunca han tenido una relación con un cristiano. Nunca los han invitado a cenar. Solo invítelos incluso a la cena de acción de gracias. Muéstrenles la generosidad de los cristianos. Ganará sus corazones simplemente siendo apasionado y amigable. Amén y amén. Hablemos un poco de Túnez. ¿Cuál es el estado de la iglesia ahora en Túnez? Bueno, dejé Túnez antes de la revolución. Antes de la revolución, Túnez era un país musulmán, pero musulmán de nombre, con gente de mente abierta, y todos los radicales vivían en el extranjero. Después de la revolución, Túnez cambió mucho, porque todos los radicales se vinieron del extranjero y luchan para que Túnez vuelva a ser un país extremista. Pero es difícil porque Túnez es una nación de gente de mente muy abierta y educada. Así que es una lucha dura para los musulmanes radicales de mente cerrada que regresan a Túnez. Ha cambiado mucho. La última vez que fui había cambiado mucho, pero aún así Dios sigue ganándose a las personas para su gloria. La última vez que visité Túnez me senté con mi pastor y otros pastores y les pregunté qué estaba pasando con la iglesia y me sorprendió la cantidad de nuevos creyentes que están llegando a la iglesia. ¿Cuántas personas han huido del Islam y han llegado a la iglesia? Gente que está viendo la verdad, que está viendo la luz. Ahora, cuéntame, ¿qué papel está jugando ISIS en eso? Porque sé que ISIS es un gran problema aquí y estoy seguro de que es un problema aún más importante allá, estando al lado de Libia, que es uno de los lugares donde ISIS domina. ¿Cómo está afectando eso la difusión del evangelio? Bueno, lo que ISIS está haciendo en el mundo musulmán, no solo en Túnez, es desnudar el Islam, mostrando la verdadera cara del Islam. Así que la gente ya no dice, no, el Islam es una religión pacífica, es acerca del amor. No, no más mentiras. La gente empieza a ver que eso es el Islam. Así es como el Islam conquistó el norte de África, con la espada, matando. Eso es lo que hace que la gente huya del Islam y busque a Jesús. Por eso la iglesia está creciendo. Está creciendo. No puedes creer cuántas personas. Veo caras nuevas cada vez que voy a la iglesia en Túnez. ¿Cuántas caras nuevas veo? Hay mucha gente que ha llegado a la iglesia y se ha bautizado. Incluso cuando fui allá, vi a 4 o 5 personas bautizarse. ¡Wow! Eso es todos los días. Sucede todos los días. Ok, háblanos un poco sobre el significado del bautismo. El hecho de que estuviste ahí y viste a gente bautizarse, ¿qué significa eso en el mundo musulmán? Cuando una persona de origen musulmán da el paso de bautizarse. Antes de explicarlo, escuché una historia. Me hiciste recordar una historia. Una persona llevó a un musulmán para bautizarlo. Le explicó lo que significaba el bautismo. Le dijo que entras en el agua, mueres y luego vuelves a la vida. El hombre creyó que se iba a morir, que lo iban a ahogar en el agua, moriría y luego volvería a la vida, que iba a volver entre los muertos. Es por eso que es muy importante explicar el principio espiritual. Si sabes sobre el Islam, si sabes sobre la teología islámica, cuando dejas el Islam, la sentencia es que te tienen que matar. Aún si vuelves al Islam, tienes que morir. Entonces, cuando un converso musulmán se bautiza, sabe eso. Quiero decir que al hacerlo sabe que está diciendo, me pueden matar por esto. ¿Cambia ese conocimiento el espíritu en el servicio del bautismo? Creo que el bautismo aquí es una gran celebración de la obra de Dios y estoy seguro de que allá también lo es, pero también conlleva un grado significativo de seriedad. Escucha, estas personas están diciendo, estoy dispuesto a morir por esto. Correcto. Si has estado en una boda árabe, así es como es un bautismo en Túnez. Es una fiesta completa, porque conocen el riesgo que conlleva, conocen la alegría que produce, es algo increíble. ¿Cómo podemos orar por la gente de Túnez, especialmente por la iglesia, por nuestros hermanos y hermanas cristianos allá?
Es como mencionaste, estamos cerca de Libia e ISIS está muy cerca de Túnez. Están al lado ya en la frontera. Están muy cerca porque vinieron de las grandes ciudades de Libia y ahora están en la frontera con Túnez. Así que quisiera que todos se me unan para orar por la protección de la vida de los cristianos allá, porque no es fácil. No es fácil convertirse en cristiano en un mundo musulmán. Como dijimos antes, lo que te estás jugando es la vida. Es un asunto de vida o muerte. Allá hay gente que estaría feliz de dar su vida por Cristo, pero oremos por su protección y fortaleza y que el Espíritu Santo siga actuando en sus corazones y los use para la gloria de su nombre. Amén y amén. Ali, para terminar, una pregunta más. ¿Por qué crees que los cristianos en Estados Unidos tienen tanto miedo de compartir su fe con los musulmanes? ¿Sabes? Me había prometido no entrar en este tema, pero estás abriendo el espacio. Lo que está pasando en las noticias y con todos los políticos es difícil ver cómo infunden todo ese miedo hacia los musulmanes en el corazón de los estadounidenses. Vienen a matarnos, vienen a aplicar la Sharia en nuestra tierra. No digo que sea un temor infundado, pero Dios nos pide que vayamos y compartamos la esperanza y que no tengamos miedo en hacerlo. Así es. Que no hay que asustarse, sino que hay que amarlos más. Oigo a gente decir, matémoslos a todos, y lo triste es que son personas cristianas. Preguntémonos qué hizo Jesús. ¿Jesús los mató a todos? No. Jesús los salvó a todos. Así es. Jesús los sanó a todos, no dejó a ninguno enfermo. Jesús los despertó de la muerte. Ese es Jesús. Hay una historia que todo musulmán conoce. Dios puso un verso en el Corán cuyo significado es que Dios se puso de mal humor cuando vio lo que Mahoma le hizo a un ciego. Un ciego acudió a Mahoma en busca de ayuda, pero Mahoma mostró su desagrado frunciendo el ceño y mirando hacia otro lado para no ver su rostro desfigurado. En el Corán dice que lo que hizo Mahoma estuvo mal, pero con Jesús sucedió una historia muy parecida. Sin embargo, cuando el ciego se acerca a Jesús, ¿qué hizo Jesús? Lo pasó adelante. Jesús le dijo, ven a mí, quiero verte de cerca, quiero mirar tu rostro. Él lo sanó y le devolvió la vista. No estoy pidiendo a los cristianos en Estados Unidos que sean personas temerarias, ni que les devuelvan la vida a los muertos o la vista a los ciegos. No, solo ámenlos. Denles la oportunidad de disfrutar de la felicidad de sentirse a salvo. Denles ese sentimiento. Los musulmanes son víctimas, no son el problema. Así es. El Islam es el problema. Los musulmanes están enfermos. Necesitamos liberarlos del Islam. Amén. Ali, una de las cosas que nos frustra aquí en La Voz de los Mártires es la imagen que pintan los medios de lo que está sucediendo en el Medio Oriente. Lo que está pasando en el mundo musulmán es muerte, violencia, destrucción y bombardeos. Nunca mencionan el hecho de que Dios está haciendo cosas asombrosas en esa parte del mundo. Ajá. Comparte algo de lo que Dios está haciendo que los medios nunca nos van a contar. Escuché la historia de un cristiano de la iglesia que colocó una valla publicitaria que decía, ¿has visto a un hombre con una túnica blanca? Recibieron miles y miles de llamadas porque la gente está teniendo ese sueño. Así es. Las personas llegan. Dios está actuando. Dios está llamando a musulmanes en todo el mundo musulmán. Y como dijimos, Dios está usando a ISIS para hacerlo. Está utilizando a ISIS para ayudar a los musulmanes a ver el verdadero rostro del Islam. Así es, Todd. Dios no pierde ninguna. Todas las cosas ayudan a bien para los que aman a Dios. Amén. Ali, ha sido una gran bendición tenerte esta semana en el programa de radio La Voz de los Mártires. Gracias por tu ministerio, gracias por compartir tu testimonio con nosotros hoy. Todd, gracias a ti por invitarme. Estimado oyente, usted ha estado escuchando La Voz de los Mártires. Hay más información en vom.org. ¿Le gustaría conocer más acerca de sus hermanas y hermanos cristianos que son perseguidos por causa del nombre de Cristo? Puede descubrir cómo orar por ellos al registrarse hoy en vom.org/inscripción. Cada semana recibirá una historia sobre los miembros perseguidos de nuestra familia cristiana, así como una petición de oración específica para que ore con su familia. La Voz de los Mártires ha estado sirviendo a los cristianos perseguidos en los campos misioneros más difíciles y peligrosos del mundo durante más de 50 años. Por favor,
Regístrese ahora en bom.org/inscripción para descubrir cómo puede orar.